Buenos días, señor Juan Andrade. Bienvenida a su presencia en nuestro bufet Lex Justicia. Soy Diana Porras, abogada asociada y responsable de su atención inicial. Sabemos que su caso ha generado mucha preocupación y lo primero que quiero decirle es que ha hecho bien en buscar asesoría oportuna. En el mercado de valores, el tiempo, la estrategia marcan lo que es la diferencia entre recuperar una inversión o perderla parcialmente. Usted nos ha comentado que adquirió papeles comerciales que fueron emitidos por la compañía InverEco S.A., una sociedad inscrita en el registro del mercado de valores, por un monto de 50.000 con vencimiento a 180 días. El problema surge porque llegada la fecha, la empresa no cumplió con lo que es el pago y pese a los correos, llamados, no hubo una respuesta formal. Su inversión quedó en un limbo y usted, con toda la razón, busca respuestas legales. Permítame explicarle de manera clara lo que vamos a hacer el día de hoy. En esta sesión vamos a realizar una asesoría jurídica integral. Eso significa que no nos limitaremos a decirle demande, sino que revisaremos todo el espectro legal, estratégico que tiene a su alcance. Le explicaremos qué son los papeles comerciales, por qué tienen una fuerza ejecutiva, cuáles son las vías judiciales, administrativas, extrajudiciales que puede usar y cómo plantear una estrategia de cobro efectivo. Antes de entrar en materia, quiero tranquilizarlo. Usted no está en una posición débil. El ordenamiento jurídico ecuatoriano protege al inversionista de buena fe. El incumplimiento de una obligación de pago en papeles comerciales no es siempre un error financiero, sino es una infracción legal, que esto puede y debe ser reclamado. Durante esta reunión de trabajo, como equipo trabajaremos. Cada uno de mis colegas, especialistas en distintas ramas del derecho mercantil, tomará la palabra para abordar una parte del caso. Primero, la naturaleza jurídica del instrumento, luego lo que es el marco normativo, la estrategia probatoria, las vías procesales, las acciones administrativas y las opciones extrajudiciales. Finalmente, cerraremos con una síntesis de recomendaciones prácticas. Usted escuchará explicaciones técnicas, pero en lenguaje claro, porque creemos que el derecho no debe complicar, sino debe aclarar. Nuestro objetivo es que al final de esta asesoría usted salga de aquí entendiendo exactamente qué hacer y por qué. Por eso comencemos por el principio. ¿Qué son los papeles comerciales? ¿Cómo se originan? ¿Por qué son exigibles judicialmente? Mi compañero Carlos le explicará su naturaleza jurídica, doctrinaria, para que comprenda con certeza el alcance de su inversión. Carlos, por favor. Muchas gracias, colega Diana. Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Zambrano Bailón, abogado de la firma. Señor Andrade, cuando una empresa como Inver QSA necesita financiamiento rápido, en lugar de acudir a un banco, puede emitir papeles comerciales, que son una forma moderna de los títulos de crédito. Estos instrumentos representan una deuda a corto plazo, por decirlo así, y que la empresa asume frente a quienes los compran, es decir, inversionistas como usted. Según el Código Monetario y Financiero, los papeles comerciales son títulos de deudas emitidos al portador o nominativo, con vencimiento no mayor a 360 días, que vendría a ser un año, destinado, en este caso, a la financiación del capital de trabajo. Esto quiere decir que usted no compró una simple promesa, sino un título, valor respaldado por la normativa vigente. Jurídicamente,
los papeles comerciales son títulos nominativos y desmaterializados, lo que esto significa que no existen como documentos físicos, sino como anotaciones electrónicas en los registros del depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. Este sistema garantiza la trazabilidad y evita la falsificación y acredita su propiedad con plena validez jurídica. Ahora bien, el derecho mercantil se rige por tres principios: la literalidad, la autonomía y la legitimación. Como punto uno, la literabilidad, usted donde puede exigir exactamente lo que el título dice, ni más ni menos. La autonomía, en cambio, es su derecho, es independientemente del contrato lo que originó la deuda. La legitimación, en este caso, quien figura como titular tiene la facultad exclusiva de cobrar. La doctrina en este caso refuerza esta idea, perdón, el tratadista César Vivante decía que el título de crédito es un documento necesario para poder ejercer el derecho literal y autónomo en el que se sostiene, mientras que Garrigues lo define como una obligación abstracta que circula como independencia de su causa. Esto significa que usted no tiene que probar el contrato o la operación económica que dio el origen al título en este caso. Basta con mostrar que el título legítimo, el titular legítimo y que el documento venció sin ser pagado. La Corte Nacional de Justicia ha confirmado que los valores emitidos y registrados constituyen por sí mismos prueba plena de la obligación. Así que los papeles comerciales son una promesa formal de pago, que en este caso, si no se cumple, puede ser ejecutada judicialmente mediante un proceso. No son bonos, ni son acciones, ni son certificados, sino una deuda líquida y exigible. Por lo tanto, usted está amparado eh, por la ley como por la doctrina. A continuación, la abogada y mi colega Mayra le va a explicar un poco más las normas que regula su caso y las vías de ejecución donde podemos emplear. Le cedo la palabra a la compañera Mayra. Gracias, Carlos. Me presento, soy la abogada Mayra Morán Aguilar. Saludos, señora Andrade. Gracias por confiar en la firma. Vamos a revisar con detenimiento el marco normativo que ampara su inversión, así como también las vías legales que podemos utilizar para garantizar la recuperación de su dinero. En este caso no solo se basa en un contrato o en un documento comercial, sino en un conjunto de normas que protegen su derecho patrimonial, su seguridad jurídica y su confianza legítima en el mercado financiero. Esto se respalda con la Constitución de la República del Ecuador, quien en su artículo 66, numeral 26, reconoce el derecho de toda persona a la propiedad, así como también a la seguridad jurídica. También tenemos como respaldo el Código Orgánico Monetario y Financiero, quien regula la emisión y la circulación de papeles comerciales, estableciendo que son títulos ejecutivos en caso de incumplimiento. El Código de Comercio, por otra parte, en su libro 2, artículos 385 y siguiente, trata los títulos, valores, principios, requisitos y la posibilidad de ejercer acciones judiciales de cobro, así como también el Código Orgánico General de Proceso, que regula el juicio ejecutivo, la vía procesal idónea para exigir judicialmente un pago. Y finalmente tenemos a la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros o Superintendencia de Compañías, que ejerce el control de la sanción administrativa. Estas normas convergen en un punto: el derecho del inversionista a exigir el cumplimiento del pago.
Ahora, ¿cómo se ejerce este derecho? Existen tres vías. Entre ellas tenemos la judicial, la administrativa y la extrajudicial. Analicemos la primera vía en este caso, la vía judicial. A través del juicio ejecutivo mercantil regulado por el COGED, usted puede demandar directamente el pago de la deuda. El juez, al momento de verificar que el título cumple con los requisitos, va a emitir un mandamiento de pago inmediato. Además, puede ordenarse el embargo preventivo de bienes, así como también cuentas de la empresa. Analicemos la otra vía, que sería la vía administrativa. Puede usted presentar, señor Andrade, una denuncia ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tiene la facultad de sancionar al emisor por incumplimiento. Esta vía complementa la judicial porque además de buscar su pago, presiona institucionalmente a la empresa. Y por último, tenemos la vía extrajudicial, que aquí ya incluye la negociación, la mediación, el arbitraje, que son mecanismos útiles cuando el deudor muestra esa voluntad de pagar. Anticipando posibles defensas del emisor, las más comunes que nos podemos encontrar es la falta de liquidez, también pueden alegar errores contables, crisis económica. Sin embargo, ninguno de esto que yo le he mencionado a usted son excusas y van a eliminar la obligación, porque los títulos, valores son autónomos y por ende son de pago incondicional. Entonces, nuestra estrategia será activar todas las vías de manera paralela, asegurando que su caso avance con fuerza en los tribunales, así como también bajo la supervisión de la autoridad de control. Dada esta explicación, en este momento voy a ceder la palabra a mi compañero William, quien le explicará la parte probatoria, así como también el diagnóstico documental. Muchísimas gracias, Mayra. Señor Andrade, me presento. Mi nombre es William Jacome, abogado de la firma, y vamos a analizar un poco la parte documental y el diagnóstico que tenemos en eso. Señor Andrade, antes de avanzar con cualquier procedimiento, ya sea judicial o administrativo, lo más importante es actuar con seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no se logra únicamente con la certeza del derecho, sino con el orden documental que respalda ese derecho. En materia mercantil, la prueba documental es la columna vertebral de todo proceso. Ningún juez puede ordenar el pago de una obligación, ni la superintendencia de compañías puede sancionar a un emisor si el inversionista no demuestra con evidencia clara la condición de titular y el incumplimiento del emisor. Por ello, nuestro primer paso será construir lo que en Lex Justicia denominamos como carpeta probatoria integral, que compila todos los documentos relevantes organizados de manera cronológica y certificada. Este expediente no solo servirá para la demanda ejecutiva mercantil, sino también para sustentar la denuncia administrativa ante la superintendencia y eventualmente para fortalecer una posible negociación o mediación extrajudicial. La documentación necesaria que vamos a partir primero está con el certificado de titularidad emitida por Decevale. Este documento acredita oficialmente que usted es el legítimo tenedor de los papeles comerciales emitidos por Inver EQ S.A. En él constará que los valores están vigentes y en el estado impago. Esta certificación tiene fuerza legal porque proviene del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, una entidad autorizada y supervisada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Segundo, necesitamos el prospecto de emisión aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Este archivo contiene las condiciones específicas de la deuda: monto total, tasa de interés, fecha de vencimiento,
garantías ofrecidas, mecanismos de pago y en muchos casos también la cláusula de solución de controversias. Revisamos que este prospecto haya sido debidamente aprobado y publicado en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque eso otorga legalidad a la emisión. Si detectamos irregularidades, como una aprobación vencida o ausencia de garantías, pondremos, podremos incluirlo como argumento adicional de incumplimiento ante la autoridad administrativa. Tercero, necesitamos copia de las comunicaciones de reclamo. Cada correo, cada carta o requerimiento que usted haya enviado a Inver QSA tiene un valor probatorio. Estas comunicaciones demuestran que actuó de buena fe, que solicitó el pago oportunamente y que la empresa conocía de su obligación. En los juicios ejecutivos, los jueces valoran positivamente la conducta diligente del acreedor, especialmente cuando se puede demostrar que el deudor fue notificado formalmente y aún así no respondió. Y por último, necesitamos los estados financieros, informes de auditoría o calificación de riesgo. Estos documentos no solo sirven para ilustrar la situación económica de la empresa, sino también para evaluar el riesgo de insolvencia. Si los estados financieros muestran una reducción significativa del capital, pasivos excesivos o pérdidas acumuladas, podremos fundamentar ante el juez la necesidad de dictar medidas cautelares urgentes, como embargo preventivo de cuentas o bienes. Además, la ley de compañías exige que las sociedades anónimas mantengan un capital pagado no inferior al 50% autorizado. Si ese umbral se ha roto, puede ser causal de disolución y eso refuerza la urgencia de su reclamo. Con estos cuatro elementos, certificación, prospecto, comunicaciones y estados financieros, elaboraremos un dossier sólido que construirá la base de su acción judicial y de cualquier trámite posterior. Este expediente probatorio será foliado, digitalizado y notariado, de modo que ninguna parte pueda cuestionar su autenticidad. Con este diagnóstico completo, documental, jurídico y estratégico, podemos afirmar que su caso está en condiciones óptimas para pasar a la siguiente etapa, la acción judicial. Esa fase, señor Andrade, la desarrollará mi colega Anita Armijos, quien le explicará con más detalle cómo se lleva adelante el juicio ejecutivo mercantil. Anita, te cedo la palabra. Gracias, señor Andrade. El juicio ejecutivo mercantil es el camino judicial más directo y eficaz para recuperar su inversión. Está regulado en los artículos 347 al 356 del COGEP y se aplica cuando existe un título ejecutivo que contiene una obligación clara, líquida y exigible. La certificación emitida por DC Vale junto con el prospecto de emisión cumple todos estos requisitos. El proceso inicia con una demanda ejecutiva donde solicitamos que el juez reconozca la validez del título, dicte mandamiento de pago inmediato, disponga embargo preventivo de bienes y cuentas. El juez analiza la documentación y si todo está correcto, emite el mandamiento. El deudor tiene 10 días para oponerse, pero deberá presentar pruebas sólidas, generalmente las defensas basadas en falta de liquidez o crisis financiera no prosperan porque el derecho del acreedor está protegido por la ley. Si la empresa no paga, el proceso sigue hasta la sentencia ejecutiva, que ordena el pago y autoriza la venta de bienes embargados. A veces, solo el hecho de ser demandados provoca que las empresas busquen un acuerdo judicial para evitar el embargo. En este caso, se puede firmar un convenio homologado por el juez que tiene fuerza de sentencia. Señor Andrade, mientras su equipo jurídico avanza con la demanda ejecutiva, también activaremos la vía administrativa, que en muchos casos es igual de poderosa. Esta ruta
se desarrolla en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entidad pública que regula el mercado y supervisa a todas las empresas emisoras de títulos. ¿Por qué esta vía es importante? Porque mientras la vía judicial busca que usted recupere su dinero, la administrativa busca que el Estado obligue al emisor a cumplir las reglas de mercado y sancione los comportamientos irresponsables. El incumplimiento en el pago de papeles comerciales no solo afecta a usted como inversionista, sino a la confianza de todo el sistema financiero. De acuerdo con el Código Orgánico Mercantil y Financiero, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros puede sancionar a las compañías que no paguen sus obligaciones en los plazos establecidos, imponiendo multas económicas, suspensión de la autorización para emitir nuevos valores, inhabilitación temporal a sus administradores e incluso la disolución o liquidación de la empresa si el incumplimiento es grave o reiterado. Esta vía es rápida, clara y efectiva. Sin embargo, mientras avanza el proceso, es prudente también activar la vía administrativa que mi compañera Samira detallará ahora. Muchas gracias, abogada Ana, y a la abogada Samira. Entonces, vamos a tener toda la estrategia administrativa, como usted acaba de mencionar. Señor Andrade, nuestra primera acción consistirá en presentar una denuncia formal ante la Intendencia Nacional del Mercado y los valores órganos dependientes de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, que para hacerlo de una manera más abreviada, vamos a tenerlo con sus siglas SCVS. Esta actuación tiene como finalidad activar los mecanismos de control y sanción frente a posibles incumplimientos en la emisión y pago de los valores por parte de la empresa involucrada, en este caso, va a ser Iber EQS. También tenemos que en el escrito de la denuncia se va a adjuntar un expediente pues totalmente completo, que este va a abarcar con los siguientes documentos, que es muy importante pues, contar con su atención. Una copia del certificado de los títulos de valores adquiridos y su respectivo registro en BSVAL, la cual acredita la legitimidad de la inversión. También tenemos como otro punto el prospecto de emisión debidamente aprobada para la Superintendencia de Compañías. Este documento de aquí, pues, si bien va a detallar las condiciones bajo las cuales las empresas se comprometen a captar los fondos para el público. También otro punto que tenemos importante es las comunicaciones al reclamo, previamente remitidas pues, por usted, señor Andrade, que demuestra la existencia de una gestión extrajudicial del cobro correspondiente. También, por último punto, pero no quiere decir que este va a tener más relevancia que los otros, es un informe jurídico elaborado por nuestro bufete de abogados, que como usted está conociendo el día de hoy, donde se argumenta de manera técnica y normativa en lo que implementa y lo conceptual financiero de la emisora. También tenemos con la presentación de esta denuncia, lo que provocamos hacer con la superintendencia, iniciar un proceso de administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del cual se podrán ejercer amplias facultades de investigación. Entre ellas tenemos que se va a requerir información contable y financiera de las empresas, citar a los representantes legales, solicitar documentos de respaldo sobre el uso de los fondos captados y determinar si las operaciones realizadas se cumplen el marco legal y al objetivo autorizado por el organismo regulador en este caso. Entendemos que en la práctica es frecuente que una vez iniciada la investigación administrativa, pues las empresas opten por ponerse al día en sus obligaciones, ya sea para evitar la imposición de sanciones o la suspensión de una autorización como las emisoras. Está catalogado como emisor incumplido. También tenemos el registro público de la superintendencia, tiene un efecto sumamente negativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que impide el acceso a nuevas operaciones en el mercado de valores, deteriorando la reputación de la corporativa y genera desconfianza entre las inversionistas. Por ello, la vía administrativa se va a convertir en el mecanismo legítimo de la presión institucional y también va a ser una herramienta eficaz para lograr el cumplimiento de las normas. Adicionalmente, tenemos que este tipo de procedimientos cumple con una función de protección colectiva. Es decir, cuando otros inversionistas consulten el historial de la empresa,
podrán advertir que existe un antecedente de incumplimiento, lo cual promueve la transparencia y previene que se repitan casos similares en el futuro. También tenemos que puede ocurrir que durante el proceso la superintendencia determina que la empresa pues, emitió valores sin el debido respaldo o utilizando fondos con fines distintos a lo que se declararon al principio. Este caso podría escalar a una instancia penal porque se está desviando fondos. En tal situación, solicitaremos que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para la posible configuración del delito de la captación indebida del dinero público, tipificado y sancionado del Código Orgánico de Integridad Penal, el COE, como ya conocemos. Otra cosa que me gustaría resaltar es que esta actuación administrativa no simplemente limita su derecho a iniciar o continuar acciones judiciales. Al contrario, ya sea las ambas vías, la judicial o también la administrativa, son completamente complementarios, una especie de simbiosis donde la una beneficia a la otra. Mientras la primera busca obtener la reparación económica por el prejuicio sufrido, la segunda procura la sanción pública y la restitución del orden legal vulnerable. Tenemos que, asimismo, todo el material generado en el proceso ante la superintendencia, como oficio, actas, audiencias, informes técnicos y resoluciones, pueden ser incorporados como prueba dentro del juicio ejecutivo, fortaleciendo su posición procesal y evidencia la falta de buena fe que por parte de la empresa deudora en este caso. Si durante el procedimiento la empresa decidiera efectuar el pago voluntario o llegar a un acuerdo, podríamos solicitar una terminación anticipada del proceso, quedando constancia oficial que la obligación pues, fue cumplida como tal. Esta constancia va a tener un valor probatorio y protege sus intereses frente a futuros reclamos que se pueden evidenciar en la empresa. Entendemos que en términos de plazas, la transmisión de este tipo de denuncias suele resolver entre 60 y 120 días hábiles, totalmente laborables, dependiendo de la carga procesal y de la complejidad pues, del caso que se trate. Durante todo este periodo, nuestro despacho jurídico pues, se va a encargar de hacerle un seguimiento permanente, constantemente, estar en comunicación con usted, presentar observaciones oportunas, asistir a audiencias convocadas por la superintendencia, mantener informada en cada resolución que se emita en ese debido proceso. Finalmente, es importante destacar que estas estrategias pues, no solo van a buscar resolver su caso en particular, sino también fortalecer la confianza en el sistema financiero bursátil que cursa el país actualmente. Cada denuncia o reclamo de dicho fundamento contribuye a la construcción de un mercado de valores más transparente, confiable y ético, donde los emisores actúan con responsabilidad y los inversionistas actúan como herramientas efectivas de defensa. En conclusión, señor Andrade, nuestra recomendación va a ser evitar mantener activas las tres líneas de acción de manera paralela y coordinada. Tenemos la vía judicial, la vía administrativa y la vía extrajudicial. En cuanto a la primera vía, la judicial, la recuperación efectiva del monto recaudado en el presente caso, la vía administrativa para la sanción y control institucional del incumplimiento, también tenemos la vía extrajudicial. En el caso de la empresa, manifiesta la voluntad, acuerdo o proponga una salida, pues que sea negociada entre ambas partes. Y precisamente sobre estas posibles alternativas de solución extrajudicial, pues es el que nos hablará con nuestro compañero Fabián, que es más especialista en este ámbito y que podrá continuar con la charla. Gracias, compañera Samira. Me presento, soy el abogado Fabián Mendieta. Señor Andrade, como ya ha podido ver, el Bufet LEC Justicia actúa en varios frentes a la vez, jurídico, administrativo y preventivo. Pero también consideramos los métodos extrajudiciales de solución de conflictos, que en muchos casos pueden ser igual de eficaces si se usan con estrategia. Nuestro objetivo no es solo ganar un juicio, sino recuperar su dinero en el menor tiempo posible con el menor desgaste. Y a veces la vía extrajudicial bien planificada puede lograrlo más rápido que un proceso judicial completo. Existen tres mecanismos principales: negociación directa, mediación y arbitraje. Primera, negociación directa. Una vez presentada la demanda ejecutiva, muchas empresas prefieren llegar a un arreglo para evitar embargos y exposición pública. En ese punto, nuestra estrategia consiste en negociar desde la posición fuerza que da la ley. Ley. Si Inver EQ SA acerca con una propuesta de pago, el UFEC evaluará, primera, si la propuesta tiene garantías reales.
Por ejemplo, una hipoteca, prenda o aval bancario. Segunda, si los plazos son razonables. Tercera, si hay buena fe en el cumplimiento. Si las condiciones son aceptables, se puede firmar un acuerdo de pago con reconocimiento de deuda debidamente protocolizado, que tiene fuerza ejecutiva en caso de incumplimiento. De esta forma, usted gana tiempo sin renunciar a su derecho de acción. Segunda, mediación. La mediación está regulada por la Ley de Arbitraje y Mediación y reconocida en el artículo 190 de la Constitución. Consiste en acudir a un centro de mediación autorizado donde un mediador neutral facilita el diálogo. Si se llega a un acuerdo, se firma un acta de mediación con efecto de sentencia ejecutoriada. Es decir, tiene la misma fuerza que una resolución judicial y puede ejecutarse directamente. La ventaja es la rapidez. En una o dos sesiones puede alcanzarse una solución integral. El inconveniente, por supuesto, es que depende de la voluntad del deudor. Por eso solo recomendamos la mediación cuando la empresa demuestra intenciones claras de cumplir. Tercera, arbitraje. Finalmente, si el propuesto de emisión incluye una cláusula arbitral, podemos acudir a un tribunal de arbitraje mercantil. El arbitraje tiene varias ventajas. Primera, los árbitros son especialistas en, en derecho. Segunda, el procedimiento es más ágil y flexible. Y tercera, la decisión arbitral tiene fuerza de dos juzgadas. No obstante, también implica costos mayores, por lo que debe evaluarse su conveniencia en relación al monto deudado. En la práctica, estos tres métodos pueden combinarse. Podemos iniciar el juicio para ejercer presión, presentar la denuncia administrativa para mostrar seriedad y al mismo tiempo dejar abierta la puerta al diálogo. Este enfoque integral genera resultados más equilibrados, firmeza jurídica, pero apertura negociadora. Además, en casos donde el incumplimiento proviene de una crisis de liquidez temporal y no de fraude, la mediación o el arbitraje puede incluso preservar la relación comercial entre las partes, lo cual puede ser útil si usted planea seguir invirtiendo. Nuestra función como abogado es proteger sin cerrar caminos. No buscamos castigar por castigar, sino lograr que el sistema funcione y usted recupere lo que le corresponde. Por eso, antes de cualquier acercamiento, preparamos escenarios con análisis financiero y jurídico para que cada decisión esté basada en evidencia. Si la empresa ofrece un pago parcial, evaluamos su flujo de caja. Si promete garantías, analizamos su validez. Y si intenta ganar tiempo sin sustento, reanudamos la ejecución sin demora. Si usted conserva el control del proceso y la empresa entiende que el diálogo solo es posible si hay compromiso real. Con esto concluyo la explicación de las vías extrajudiciales. Este, Señor Andrade, hemos revisado su caso desde todos los ángulos jurídicos, probatorio, administrativo y estratégico. Permítame ahora sintetizar los puntos más importantes y dejarle algunas recomendaciones prácticas. Primero, su inversión está protegida por la ley. Los papeles comerciales que compró son títulos ejecutivos que contienen una obligación de pago clara, líquida y exigible. Eso significa que usted tiene el derecho legal de exhibir el cobro y que el juez esté facultado para ordenar el pago inmediato o el embargo de bienes. Segundo, la estrategia integral que hemos diseñado combina tres acciones complementarias. La primera, juicio ejecutivo mercantil para recuperar su dinero para las vías judiciales. Segunda, denuncia administrativa ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para sancionar a la empresa y generar presión institucional. Tercera, negociación y mediación como alternativas rápidas si la compañía demuestra buena fe. Tercero, los resultados esperados. Si el juez admite la demanda y se dicta medidas cautelares, es probable que en pocos meses la empresa busque un acuerdo. Si no lo hace, el proceso terminará en una sentencia ejecutiva y posterior remate de bienes. Mientras tanto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá imponer sanciones o incluso suspender la capacidad de la empresa para operar en el mercado bursátil. Cuarto, las recomendaciones previstas para el futuro. Primera, revise siempre el prospecto de emisión de los valores antes de invertir. Allí constan las condiciones financieras, las garantías y las cláusulas de solución de controversia. Segundo, verifique la inscripción del emisor en el registro del mercado de valores y su historial de cumplimiento.
Tercera, diversifique sus inversiones, evitando concentrar toda su capital en una sola empresa. Cuarto, mantenga actualizada la documentación, especialmente los certificados de desembale y los comprobantes de compra. Cinco, actúe de inmediato ante cualquier incumplimiento. La inacción prolongada limita la posición jurídica. Quinto, quiero insistir en algo esencial. El mercado de valores no solo sostiene en leyes, sino en confianza. Cuando un inversionista exige sus derechos, contribuye a fortalecer ese sistema. ¿Por qué? Demuestra que la ley se respeta y que el capital privado tiene respaldo jurídico. El bufete Ley Justicia continuará acompañándolo en cada fase del proceso, desde la presentación de la demanda hasta el seguimiento de la resolución administrativa. Además, nos comprometemos a mantenerlo informado en cada etapa porque la transparencia es parte de nuestra filosofía profesional. En conclusión, señor Andrade, usted no cuenta con un caso sólido, con evidencia suficiente y con el respaldo normativo necesario. El incumplimiento de IBER-EQ S.A. no solo puede reparar, sino que servirá como un ejemplo en el mercado financiero ecuatoriano. Tiene herramientas eficaces para proteger a quienes confíen en él. Le agradecemos por su tiempo y su confianza. Estamos seguros de que con las acciones que iniciamos, la ley y la razón estará de su lado. Muchas gracias.